este caso el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la angina inestable, y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. La que sigue, por favor. Bueno, empezaremos hablando con un poco de epidemiología. En este caso vamos a tener que las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública, ya que son la principal causa de muerte a escala mundial. De acuerdo con la OMS, se registraron 57 millones de muertes, de las cuales el 63% fueron ocasionados por enfermedades no transmisibles y el 30% de estas fueron debidas a enfermedades cardiovasculares. Esto significa que la patología cardiovascular representa el 48%, prácticamente la mitad de estas, de todas las muertes no transmisibles. En este caso, los síndromes coronarios agudos, en su diferente expresión clínico-electrocardiográfica, se angina inestable, infarto al miocardio sin elevación del ST o bien con una elevación del ST, son directamente responsables de las cifras de mortalidad. En este caso, bueno, observamos una gráfica de pastel donde podemos observar lo que es la enfermedad cardiovascular, que tiene el 48%, cáncer en segundo lugar con un 21%, las enfermedades respiratorias en un 12%, otras enfermedades que no son transmisibles el 16% y a causa de diabetes mellitus el 3%. Bueno, en cuanto a lo que es México, en 2011, de acuerdo a una base de datos del 2008, se señala que, bueno, hubo una mortalidad por enfermedad cardiovascular del 26%. En este caso fue una cifra que superó a otros padecimientos como lo fue el cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes mellitus, problemas perinatales y nutricionales, lesiones y otras patologías. En cuanto a los factores de riesgos, vamos a tener que, de acuerdo al estudio Carmela, que fue realizado a nivel es realizado a nivel Latinoamérica, fue a través de un ensayo observacional donde se evaluó la presencia de factores de riesgo cardiovascular. En este caso, los hallazgos que se encontraron o que más prevalencia tuvieron fue la hipertensión arterial en un 18%, hipercolesterolemia en 14%, diabetes en el 7%, obesidad en 23% y tabaquismo en 30%. En cuanto a los registros de RENASICA, estos han constituido una de las iniciativas más importantes para dar a conocer las características y el comportamiento de los síndromes coronarios agudos en la población mexicana. En este caso se toma el parámetro de que, bueno, se ha visto una prevalencia mayor en hombres, la edad promedio que estos presentan, el peso tomando el índice de masa corporal, si hay presencia de sobrepeso u obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, la presencia de hipercolesterolemia, que como bien se había mencionado son factores de riesgo, que haya un antecedente de infarto, la presencia de un ángulo previo, en este caso que se haya tenido, si ya tuvo alguno de estos y se le realizan pruebas de esfuerzos, también insuficiencia cardíaca y pues algunos procedimientos previos que ha sido una cirugía para revascularización o bien una intervención coronaria percutánea. En este caso tenemos que se ha encontrado que pues, en un 78% se da en hombres con mayor prevalencia entre las edades de 51 a 60 años. Y bueno, en cuanto en general a todo esto, tenemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y pues la enfermedad arterial coronaria es la patología cardiovascular más letal, con un 12.8% de mortalidad a nivel global. Tanto los países desarrollados como aquellos que se encuentran en vías de desarrollo van a padecer estragos de la enfermedad coronaria, registrando una gran tasa de morbilidad y mortalidad. De acuerdo con la OMS, México tiene una mortalidad por enfermedad cardiovascular del 26% y la cardiopatía isquémica va a ser responsable de 87.7 muertes por cada 100,000 habitantes. Estudios epidemiológicos recientes ubican que las enfermedades del corazón en primer lugar de mortalidad de la población general en México. Y pues tenemos que la mortalidad por enfermedad cardiovascular se ha incrementado con el transcurso de los años. Y la mortalidad por patología cardiovascular, cardiopatía isquémica, ocupa el primer lugar, siendo los hombres los más afectados por este problema. Ahora, en cuanto a la clasificación electrocardiográfica, antes de empezar a explicar esta parte y para los temas que abordaremos más adelante, es bien mejor considerar en este caso lo que se muestra en estas dos tablitas, donde vamos a poder observar lo que va a ser la localización del infarto en relación a la arteria afectada, así como cómo se va a ver esto reflejado en las derivaciones electrocardiográficas. En este caso,
tenemos si este va a ser una localización anterior, se va a ver en las derivadas de B1 a B6 y la arteria afectada mayormente va a ser la descendente anterior. Si es la localización es lateral, las derivaciones va a ser de 1 a BL, B5 y B6 y la arteria que se va a ver implicada en estos va a ser la circunfleja. Si este es en localización inferior, las derivaciones electroanatómicas van a ser de 2, de 3 y ABF. En este caso, pueden ser dos arterias que se pueden ver involucradas, la coronaria derecha en el 85% de los casos y la circunfleja en menor porcentaje. En el caso de que pues, sea del lado del ventrículo derecho, va a ser B3R, B4R y pues la arteria, pues, obviamente la coronaria derecha. En cuanto a las derivaciones electrocardiográficas, se considera septal si son afectadas la derivación B1 y B2, si es anterior, B3 y B4, lateral de 1 a BL, B5 y B6, y si es inferior, D2, D3 y ABF. Ahora, para empezar a explicar el tema, debemos recordar que la mayoría de los síndromes coronarios agudos son debidos a un proceso aterotrombótico. De acuerdo a eso, encontraremos más adelante una tabla que nos va a permitir clasificar el trazo electrocardiográfico de acuerdo con la situación clínica. De forma general, se consideran dos tipos de síndromes coronarios agudos en pacientes con QRS estrecho que permiten hacer el diagnóstico. Tenemos el síndrome coronario agudo con ST elevado, persistente o en evolución, también en escasez, que representa el 30% de los casos, y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que representa el 50% de los casos. El 20% de los casos corresponde a un síndrome coronario con factores de confusión. Esto se puede dar en los casos de que haya un bloqueo de rama, bueno, pero no sería parte del diagnóstico diferencial. Y de forma adicional, hemos de recordar que de acuerdo a las recomendaciones de las guías, el electrocardiograma debe practicarse en un máximo de 10 minutos a partir del ingreso del paciente. Bueno, en esta imagen podemos observar lo que es la clasificación del electrocardiograma de acuerdo a la situación clínica. En este caso, si hay una disminución del flujo o bien un aumento de demanda. En el caso de la disminución del flujo, este va a ser debido a una aterotrombosis y pues tenemos que ser síndrome coronario agudo con un QRS estrecho que tenga un factor de confusión como es el bloqueo de rama izquierda. Un infarto de miocardio crónico con QRS estrecho o un infarto de miocardio crónico con factores de confusión. Y en el aumento de demanda tenemos lo que va a ser la angina de esfuerzo debido también a una aterotrombosis, o bien puedes ver otros como la hipertensión pulmonar, la anemia crónica o las taquiarritmias. Ahora iniciando con la explicación de la clasificación, como ya habíamos mencionado, bueno, existen dos tipos de síndrome coronario agudo. Estos mismos van a tener subclasificaciones que, bueno, a lo largo de la plática vamos a estar abordando. Iniciaremos con el escasez. En este caso, normalmente se va a deber a lo que va a ser una ruptura de una placa. Y si llegase a solicitar otro tipo de estudios, se emplea lo que es la coronografía. Y aquí vamos a apreciar una oclusión total o subtotal trombótica con un flujo TIMI 0 a 1. En este caso, va a ser alusión al flujo coronario epicárdico y a los grados de perfusión que hay a través de los miocardiocitos. De acuerdo al investigado, pues esta graduación nos va a traducir que hay una ausencia de flujo anterogrado tras el punto donde se encuentra la oclusión y va a haber una pacificación persistente del miocardio. El tratamiento pues debe ser el intervencionismo coronario percutáneo si se dispone de ello o la fibrinólisis junto con el tratamiento antitrombótico. En este caso tenemos que es un patrón típico de CT elevado persistente en la cara anterior. En este trazado se muestra un infarto agudo al miocardio por oclusión de la descendente anterior proximal del origen de la primera diagonal, porque pues hay imagen en lo que podemos observar las divisiones inferiores de una isquemia extensa. En este caso, el libro refería que se requiere una intervención coronaria percutánea o una trombólisis con carácter de emergencia. Pues, bueno, aquí se muestra la elevación, bueno, lo que es la cara anterior y se denomina lesión
epicárdica. En relación con esto, lo que acabamos de mencionar, algo importante, y es la denominación respecto a esto. Debemos saber que cuando una cara muestra un desnivel positivo del segmento ST, se le denomina lesión subepicárdica, y en caso de que este sea inverso, en una región más alejada de esta zona y es negativo, se denomina lesión subendocárdica. Y bueno, en esta imagen pues, se integra lo que es el infarto en la cara anterior. Bueno, también incluye la escasez con patrón típico elevado persistente en la cara inferior. Este trazado nos va a mostrar un infarto agudo al miocardio, que va a ser por oclusión de la arteria coronaria derecha, que va a presentar una elevación del ST en B1 y en las derivaciones especiales B3R y B5R. En este caso va a haber una afectación del ventrículo derecho, por lo tanto se va a tratar de una isquemia extensa. Ese también tiene la indicación de una intervención coronaria percutánea o una trombolisis de emergencia. Bueno, aunque no se alcanza a observar bien, como acabamos de mencionar, se verá la elevación tanto en B1 como en B3. Y bueno, en cuanto a la imagen que está proyectando, vamos a ver lo que es el infarto con elevación del ST, donde vamos a poder apreciar lo que son lesión subepicárdica, tanto en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, lo que nos va a integrar un infarto de la región inferior, y en D1 a BL, B2, B3, y también un poco en B4 se identifican lo que se denomina imagen en el espejo. El siguiente es el SCAES con patrón atípico debido a oclusión de la arteria circunfleja. Este patrón es catalogado casi siempre como que se trata de un infarto agudo del miocardio lateral, que se va a ver como un ascenso del ST en las derivaciones de B6 a B9 y el descenso en las derivadas B1 a B4. Y pues la indicación en estos es que se realice una intervención coronaria percutánea de emergencia o una trombólisis. Y pues en este caso podemos observar las elevaciones del ST tanto en B5 y B6, aunque pues bueno, la imagen se lo nota un poco borrosa. En cuanto al que es en elevación con patrón atípico debido a una autorreperfusión espontánea de una arteria ocluida o posterior a que se realice una intervención coronaria percutánea o una fibrinólisis, en este caso se va a ver lo que realmente el ST no va a estar elevado, pero al observarse que haya la presencia de una onda T negativa de buen voltaje, debe pensarse que es el patrón previo no visualizado ha sido de una escasez y que ha ocurrido una autorreperfusión espontánea o favorecida por el tratamiento, ya sea a través de antitrombóticos que se han administrado. Estos pacientes van a presentar una placa inestable que puede recluirse en cualquier momento. El paciente suele estar asintomático, pero va a referir que va a tener una angina prolongada previa y pues debe de ingresarse a la unidad de cuidados intensivos coronarios, y en este caso la indicación de una intervención coronaria percutánea es urgente, aunque si no tiene dolor lo más frecuente es que no se dé emergencia. En cuanto a la imagen, pues se va a observar la onda T negativa tanto en B1, de B1 a B6. Y por último tenemos el escasez en evolución. Esta es una fase muy precoz manifestado por la presencia de una onda T de alto voltaje en las precordiales, aunque este patrón puede catalogarse en otro momento. El paciente va a estar sintomático, en este momento la arteria va a estar subocluida y evoluciona en una oclusión completa y posteriormente caiga la presencia de una elevación del ST. En estos casos debe de ingresarse a una unidad de cuidados intensivos y la indicación de la intervención coronaria percutánea, si es posible, se hace de emergencia. En este caso, en la imagen vamos a poder observar claramente la elevación de la onda T. Y continúe, Zúñiga, por favor. Sí, doctor. Bueno, ahora empezamos a explicar el escasez. Este normalmente se debe a una rotura de la placa, pero el trombo no es oclusivo, y si es oclusivo existe circulación colateral, ya sea homo o heterocoronaria.
representa el 50% del total de las SK. Y la implicación terapéutica es que no está indicada la fibrinólisis, pero sí el tratamiento antitrombótico. Ahora, dentro de este grupo encontramos la depresión del ST, que afecta a menos de 7 derivaciones, mientras... Un momento. Bueno, en esta podemos observar el desnivel del ST. Esta se trata de isquemia regional y en este caso está indicado el tratamiento antitrombótico y es importante mencionar que la intervención coronaria percutánea puede ser electiva. Aquí en esta imagen también se ve un poco borrosa, pero se puede observar el desnivel en B1 y en ABR. En esta imagen podemos observar el electrocardiograma de un SICA-CEST de desnivel negativo del segmento ST con una morfología horizontal. También podemos encontrar la depresión de ST que afecta a 7 o más derivaciones. En estos casos, los pacientes suelen presentar una repercusión hemodinámica como síncope, edema de pulmón y, bueno, se pueden presentar otros. Pero estos son los principales. Es un patrón típico de suboclusión del tronco común izquierdo o equivalente a la suboclusión de la descendente anterior y la circunfleja o enfermedad de 3 vasos. Algo que se debe mencionar y es muy importante es que no se debe administrar clopidogrel porque a menudo los pacientes tienen indicación de cirugía cardíaca. Los pacientes suelen presentar afección hemodinámica importante y debido a esto es que está indicado el ICP de emergencia o urgente según el estado del paciente. También es importante el ingreso en una unidad de cuidados intensivos coronarios. Y algo que se menciona que también es muy importante, es recordar el trazado electrocardiográfico sin dolor. El trazado electrocardiográfico sin dolor puede ser prácticamente normal. En la imagen se puede observar la depresión del ST desde B1 a B6 de una manera pues, muy notoria. Por último, también se incluye la onda T aplanada o negativa de bajo voltaje. En general, los pacientes están asintomáticos. El significado es de onda T post-isquémica. Y si se practica ergometría, en general la presentarán con depresión de ST. No es urgente la indicación del ICP y en la imagen observamos que corresponde a un varón de 49 años que refería a angina de esfuerzo, presenta una suboclusión de la arteria descendente anterior del 95%. Y podemos observar cómo la onda T tiene características que mencionamos en B1, B2 y ABR. Bueno, como mencionamos al inicio, también existen factores de confusión. Dentro de estos, el más común es la presencia del bloqueo de rama izquierda, aunque se recomienda el tratamiento con fibrinólisis o ICP ante la presencia de dolor anginoso prolongado y bloqueo de rama izquierda. Se menciona que la práctica a menudo, en la práctica, a menudo las lesiones coronarias no son significativas, a menos que se aprecien los signos descritos por Sgarbosa, que son infarto inferior con bloqueo de rama izquierda, aumento del ST mayor de 1 milímetro concordante con el complejo QRS, o bien disminución del ST más de 1 milímetro concordante con el complejo QRS, o también la disminución del ST más de 5 milímetros no concordante con el complejo QRS en B1 a 2. Aquí podemos ver el bloqueo de rama izquierda del haz de His y se observa la presencia del QRS ancho, onda S con una muesca de B1 a B4 y la onda R con muesca en B5, B6, D1 y ABL. Bueno, en el cuadro se consideran solo los criterios de Sgarbosa y los criterios
del bloqueo de rama izquierda. Y en esta imagen podemos observar los criterios para los que se mencionan. Es izquierda, desnivel positivo del segmento ST más de 1 milímetro, concordante con la polaridad del complejo QRS, y bueno, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y de forma más práctica podemos observar los criterios en un electrocardiograma. Es lo mismo. En esta tabla se describen los patrones que se observan de las derivadas específicas, y la misma tabla muestra la interpretación que debemos dar de acuerdo a la zona de isquemia. Por ejemplo, en una depresión del ST en B1 a B4, se considera que es en fase aguda la depresión prominente del ST en B1 sin onda T positiva en B1 a B2. Y en este caso, la arteria involucrada y el tipo de SCA que se presenta es equivalente a un SCA-CEST, y la zona característica de la isquemia es la isquemia transmural lateral. El tratamiento es un ICP de emergencia. En el caso de segmentos ST isoeléctrico con ondas T positivas de alto voltaje en las derivaciones B1 a B4, el paciente suele estar sintomático, fase hiperaguda del SCA-CEST, debe repetirse un electrocardiograma en pocos minutos, y en general la arteria involucrada es la descendente anterior. Las zonas y características de la isquemia es una isquemia subendocárdica que evoluciona a isquemia transmural, y el tratamiento es probablemente ICP de emergencia. En cuanto al segmento ST descendido en derivaciones B1 a B4, ondas T positivas que evolucionan a ondas Q, es un SCA-CEST que evoluciona a SCA-CEST con C en horas, y el paciente sintomático, hay una arteria involucrada que es la descendente anterior. Perdón, yo tengo una duda. Bueno, varias. No entiendo eso de que ondas T positivas que evolucionan a onda Q. ¿Cómo es eso? No, primero es la Q, luego la R, la S, luego la T. ¿Cómo la T va a evolucionar a onda Q? Mm, Perdón, ¿tomaron el ACLS de base para la preparación de su clase? sí, doctor, pero viene muy poco del tema. Pues yo creo que viene mucho mejor. Para mí esto es muy confuso, no sé sus compañeros, ¿verdad? No nos hablaron de fisiopatología, se supone que es lo primero que nos deben de hablar. Si el diagnóstico se inicia primero con el cuadro clínico, ¿verdad? Puede ser los cambios electrocardiográficos y por supuesto el reporte de laboratorio o de paraclínicos, no nada más laboratorio. Podemos incluir una placa de rayos X. Entonces, eh, ahora, si esto nos lo presentaran en ese cuadro y después nos pusieran imágenes electrocardiográficas para ir comprendiendo todo de lo que nos están hablando, porque ha habido cosas que han hablado y que no corresponden a las imágenes que presentan. Miren, se trata de hacerlo fácil, se trata de hacerlo muy digerible para ustedes mismos, ¿sí? No de hacerlo complicado, ¿sí? Se trata de que ustedes comprendan qué cambios evolucionan en el síndrome coronario agudo, ¿verdad? Cuando yo les comentaba por ejemplo, en el cuestionario, de escribir los cambios en el electro, primero tenemos que describir que observamos, por ejemplo, una T inversa o invertida asimétrica, ¿sí? O simétrica, dependiendo lo que veamos, ¿verdad? Y esa T invertida, pues se puede, la vamos a interpretar como un evento isquémico subepicárdico, ¿sí? Entonces, o sea, para poder interpretar un electro tenemos que ver, la base primero es saber qué cambios corresponden aquí, qué cambio corresponde a la isquemia, qué cambio corresponde a la lesión y qué cambio corresponde a la necrosis.
O sea, desde ahí tenemos que empezar a partir. O no sé si ya traen esas bases ustedes, ¿verdad? Y por eso se adelantan a todo eso, pero yo creo que aquí, para mí, al menos, es un poco confuso, ¿verdad? No sé qué opinan sus demás compañeros. ¿Le continuamos? Sí, doctor. Bueno, vamos a pasar a la clasificación de síndromes coronarios agudos. Para poder entender mejor la clasificación de los síndromes coronarios agudos, es necesario saber algunos puntos clave dentro de esta patogenia. Primero, el síndrome coronario agudo es la traducción clínica de la inestabilidad abrupta de una placa de ateroma que se encuentra en una arteria coronaria epicárdica. E inicia con una fisura en la capa fibrosa de la placa de colesterol que propiamente la vuelve inestable y entonces vemos que ocurre una obstrucción coronaria súbita. Esto se logra a través de varios mecanismos como la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, también por la formación de coágulo de fibrina, el crecimiento de placa aterosclerosa, por hemorragia dentro de la misma, vasoconstricción anormal, inflamación de la adventicia. Y este proceso es dinámico y gracias a que la oclusión arterial es progresiva y constante, llega un punto en que se da necrosis del tejido miocárdico que eh, depende de la arteria ocluida. Bueno, vamos a ver que esta oclusión arterial está relacionada directamente con la aparición del dolor precordial en el paciente, el cual es síntoma que inicia que inicia el abordaje diagnóstico y terapéutico. Entonces, el síndrome coronario agudo es un diagnóstico clínico que se convierte en un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Y cuando el electrocardiograma es de ingreso, que debe tomarse idealmente en un periodo no mayor a 10 minutos, cuando el paciente llega, muestra una elevación característica del ST o una aparición de un bloqueo de rama izquierda aparentemente nuevo. Por otro lado, cuando el electrocardiograma de ingreso es normal o muestra elevación transitoria o un infradesnivel del segmento ST o negatividad de la onda T, el diagnóstico de síndrome coronario agudo nos indica que existe un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Además del electrocardiograma, una parte indispensable para el abordaje diagnóstico es la cuantificación de marcadores de daño miocárdico, como son las troponinas o la creatina fosfocinasa o CK. Su determinación debe realizarse idealmente en un tiempo no mayor a 3 horas, como se puede ver en el diagrama de flujo, en un electrocardiograma normal o sin elevación del ST, cuando las enzimas son normales, estamos frente a una angina inestable. Si las enzimas son positivas, se trata de un infarto agudo al miocardio, sin elevación del segmento ST. Si posteriormente en la angina inestable se elevan las enzimas y hay necrosis e infarto, y por el otro lado, cuando en el electrocardiograma son ST elevado, hay o no hay enzimas cardíacas positivas, se trata de un infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Bueno, parte importante de la determinación de las troponinas cardíacas es que desempeñan un papel fundamental para establecer el diagnóstico y la estratificación de riesgo de los pacientes. En cuanto al tipo de troponina más útil, no hay una diferenciación entre las troponinas T e I, y ambas son más específicas que el CK o la isoenzima MB, o también por sus siglas CKMB. Además, es necesario tener en cuenta que el diagnóstico no debe hacerse solo basado en la elevación de biomarcadores, sino con hallazgos clínicos, como acaba de mencionar el doctor, y por supuesto con la ayuda del electrocardiograma. Bueno, el diagnóstico diferencial de la elevación de troponinas en ausencia de enfermedad isquémica cardíaca.
Pues una vez que hemos visto el abordaje diagnóstico, es necesario que tengamos en cuenta que hay otras patologías con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando existe una elevación de las troponinas en ausencia de enfermedad isquémica cardíaca. Como se ve en la diapositiva, pues la lista es muy larga y dentro de estas enfermedades encontramos algunas como contusión cardíaca o trauma u otro trauma. Y puede incluir algunas cirugías, ablación o el marcapasos. Insuficiencia cardíaca congestiva aguda y crónica, disección aórtica y entre muchas otras, incluso llegando al ejercicio extremo. Ahora hablando de infarto agudo del miocardio, pues este término se debe emplear cuando hay evidencia de necrosis miocárdica junto con un cuadro clínico que sea consistente con isquemia miocárdica aguda. Se considera que el paciente tiene un infarto de miocardio cuando se detecta elevación o bien junto o separado con el descenso de troponinas con cualquiera de los siguientes hallazgos. Primeramente, que exista síntomas de isquemia, cambios en ST y en la onda T, o la aparición de un nuevo bloqueo de rama izquierda, que se desarrollen ondas Q patológicas en el electrocardiograma, o bien que tengamos imágenes sugestivas de pérdida del tejido viable, o que identifique una presencia de un trombo coronario. Ahora bien, vamos a hablar de la definición universal del infarto de miocardio y de acuerdo con su clasificación universal es necesario distinguir varias condiciones que pueden causar este infarto agudo del miocardio, ya sea espontáneo o que esté relacionado a padecimientos en esta clasificación. Sí, aquí en esta clasificación podemos observar 5 tipos. El tipo 1 es un infarto de miocardio espontáneo. Se encuentra relacionado con isquemia debido a un evento coronario primario con erosión de la placa y o rotura, fisura o disección. En el tipo 2, este tipo de infarto de miocardio es secundario a un desbalance isquémico, es decir, hay un aumento en la demanda de oxígeno o existe un aporte disminuido, por ejemplo, el espasmo coronario, embolia coronaria, anemia, arritmia, hipertensión o hipotensión. El tipo 3 es un infarto de miocardio causante de muerte cuando no están disponibles los valores de los biomarcadores. Síntomas de isquemia miocárdica con nuevos cambios de isquemia en el electrocardiograma o un nuevo bloqueo de rama izquierda. El tipo 4 se divide en A y en B. El tipo A hace referencia a un infarto de miocardio asociado con intervención coronaria percutánea o ICP y el tipo 4B a un infarto del miocardio asociado a trombosis del stent documentada por angiografía o bien por autopsia. Y finalmente, el tipo 5 nos habla del infarto de miocardio asociado a cirugía de revascularización coronaria. Bueno, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aquí podemos, en estas siguientes 2 diapositivas, vamos a ver ejemplos. Y ya vimos anteriormente en la exposición las características de cada una de las formas más específicas. Entonces, empezando con el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en la imagen vemos un mínimo infradesnivel del ST en la derivación D1 y también en ABL. La inversión de la onda T en derivaciones precordiales B1 a B6, también en D1 y en ABL, y una morfología RS mayúscula, R minúscula, S mayúscula, de B1 a B4, que sugiere una zona de necrosis anteroseptal. A ver, ¿puedes regresar la previa de lo que decías de necrosis? Los síndromes coronarios agudos que van sin elevación del ST no hacen necrosis. Continúa, por favor. Sí, doctor. Bueno, en cuanto al infarto de miocardio con elevación del segmento ST, pues mientras que
En este ejemplo de infarto de miocardio con elevación del segmento ST, podemos ver que hay elevación de este segmento con morfología de onda monofásica de B1 a B6 en D1 y ABL, y que sugiere infarto agudo al miocardio anterior y extenso en evolución, y también un discreto infradesnivel en ST en D3. Vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del ST o angina inestable. Que continúe tu compañero Reyes, por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esa es la causa más frecuente de hospitalización por enfermedad coronaria y su cuadro clínico se caracteriza por un dolor opresivo retroesternal irradiado hacia el brazo izquierdo, cuello o mandíbula, que es intermitente y prolongado y más o menos va a durar 20 minutos. Puede haber diaforesis, náuseas, disnea, síncope y se puede presentar con síntomas atípicos como dolor epigástrico. Y la disnea progresiva da sensación de indigestión y suele ocurrir en personas mayores y mujeres y pacientes diabéticos. Ay, perdón. Y bueno, también hay que identificar las 4 presentaciones fundamentales que van a ser el dolor torácico más otros síntomas sugestivos de angina en reposo. También tenemos la angina grave de reciente aparición y se va a denominar cuando tiene menos de 2 meses. También tenemos la angina progresiva cuando va a aumentar tanto en intensidad, en duración y en frecuencia. Y tenemos también la angina postinfarto. El pronóstico va a ser variable, sin embargo es pues grave, por lo que tenemos que identificar el riesgo del paciente, sobre todo al ingreso y durante la hospitalización. La que sigue, por favor. En cuanto a su manejo inicial, cuando tenemos la sospecha de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, deben ser evaluados rápidamente en un hospital donde se les debe de realizar un hemograma, un electrocardiograma y una exploración física y hacer marcadores de necrosis miocárdica. La estrategia inicial debe realizarse rápido durante los primeros 10 minutos y empezar a buscar para poder manejar los síntomas, obtener el electrocardiograma y los marcadores de necrosis miocárdica. Pasado este tiempo, si nuestro primer electro no proporciona los datos y el paciente sigue sintomático, debemos de repetirlo a intervalos de 15 a 30 minutos con el fin de que podamos detectar el posible desarrollo de los cambios en el segmento ST o la onda T. Si los marcadores de necrosis miocárdica nos llegan a salir negativos durante las primeras 6 horas desde el comienzo de los síntomas, debemos de repetir este estudio en intervalos de cada 6 a 9 horas a partir de la determinación inicial. Tenemos varias escalas para poder determinar el riesgo isquémico y hemorrágico. Y bueno, esta es la escala de Grace, que es una de las más utilizadas para que podamos estimar el riesgo a corto y mediano plazo. Y esta escala también tiene mayor capacidad discriminativa del riesgo durante el ingreso y el alta hospitalaria. Los criterios para determinar los valores de esta escala incluyen algunas variables como la clase KILIP, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la edad, los valores de creatinina, paro cardíaco y depresión del segmento ST y troponina 1. Y aquí sigue. Y bueno, por otro lado tenemos la escala de Cruzat, que sirve para determinar el riesgo de hemorragia en pacientes que reciben un tratamiento intensivo, sobre todo cuando se les da fármacos antitrombóticos. Y esta escala nos va a utilizar diferentes variables como el hematocrito, la depuración de creatinina, la frecuencia cardíaca, el sexo, signos de insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular previa, si tiene diabetes o presión arterial sistólica. La que sigue, por favor. Tenemos 2 tipos de estrategias terapéuticas, la intervencionista y la conservadora.
El primero, la intervencionista se va a realizar a través de un cateterismo coronario más una revascularización precoz. Y esta terapia se debe realizar sobre todo en los pacientes con un tipo de angina refractaria, más una inestabilidad eléctrica o hemodinámica o pacientes que tengan un riesgo intermedio a alto. Y la otra estrategia, que es la conservadora, en estos pacientes no se debe de realizar un cateterismo coronario, sino más bien tenemos que mantenerlos en vigilancia con sus medicamentos. Y esta terapia solo se debe realizar en pacientes con un riesgo isquémico bajo, sin una recurrencia de los signos y síntomas de infarto coronario, y que tenga un electro normal, una troponina negativa y no haya datos de isquemia inducible. La que sigue, por favor. Tenemos también el tratamiento de elección en la fase aguda con beta bloqueadores que van a estar asociados a nitritos en infusión endovenosa para aliviar el dolor. Y si los beta bloqueadores están contraindicados, podemos utilizar calcio antagonistas. El tratamiento antitrombótico y antiplaquetario lo debemos de iniciar lo más pronto posible después de que ya tengamos el diagnóstico. Y bueno, este tratamiento se ha ido modificando con los años e incluso va a depender pues de la guía en la que pues lo consultemos y puede variar ligeramente. Sin embargo, hay algunos medicamentos y dosis, como se muestran en la siguiente tabla, que van a ir coincidiendo. Por ejemplo, las recomendaciones actuales de tratamiento antitrombótico en la escasez de las sociedades europeas y americana de cardiología, pues aquí dan estos medicamentos como fondoparinux a dosis de 2.5 miligramos por día. También tenemos la enoxaparina a 1 miligramo por kilo cada 12 horas vía subcutánea. Tenemos la heparina no fraccionada, para mantener el TTP a 50-70 segundos. Y también tenemos la vivalirudina, que sobre todo en pacientes con un riesgo hemorrágico elevado y un manejo intervencionista precoz. También tenemos este otro tratamiento con ácido acetilsalicílico, da dosis de 300 miligramos, dosis de carga, más 75 a 100 miligramos por día, y esta se va a indicar en todos los pacientes. También podemos utilizar inhibidores del receptor P2Y12, que sobre todo va a estar asociada con la aspirina en pacientes con un riesgo de moderado a alto y se va a utilizar durante 12 meses. Y esto sobre todo si el riesgo hemorrágico no llega a ser pues elevado. También podemos utilizar, no sé, clopidogrel cuando no es posible administrar el ticagrelor o prasugrel, y esto a dosis de 600 miligramos en carga más 75 miligramos al día. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST. Y bueno, la definición universal del infarto agudo del miocardio, pues para poder hablar de estos síndromes con elevación del ST, vamos a englobar al infarto agudo del miocardio y por ende se tocará la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, donde se cuentan los criterios electrocardiográficos de elevación del ST, donde tenemos la presencia en el electro una elevación persistente de este segmento a 0.1 milivolts en al menos 2 derivaciones contiguas, o tengamos un hallazgo de algún bloqueo de la rama izquierda que no haya sido conocido previamente. Y las diferencias van a radicar en cuanto al sexo del paciente y su edad, para que tengamos diferencias en en B2 y B3. En la que sigue, por favor. Sus manifestaciones clínicas se va a caracterizar por un conjunto de signos y síntomas que nos indiquen una isquemia miocárdica, en donde nuestro estándar va a ser el dolor torácico de tipo opresivo, centrotorácico, que va a irradiar hacia el cuello, brazos, sobre todo al lado izquierdo, o espalda, y también puede ser de un inicio brusco. Puede estar acompañado de náuseas y diaforesis, y dependiendo de la gravedad también puede ir acompañado de disnea, palpitaciones e incluso puede ser de muerte súbita. En las mujeres, los pacientes diabéticos y los ancianos presentan cuadros más atípicos
y su dolor puede ser con diferentes características. Puede ser como de tipo escozor y puede irse hacia el lado izquierdo, digo hacia el lado derecho, perdón. Y puede cursar hasta a veces de forma asintomática. En todo paciente que consulta por una clínica compatible con algún síndrome coronario agudo, se le debe de indicar un electro en los minutos siguientes para poder orientar el tratamiento. Entonces tenemos que hacer el descarte de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, para hablar las caras y los territorios coronarios, en estas imágenes se muestran de acuerdo a cada una de las caras y los vasos cuáles serían los más afectados para que se pueda mostrar una alteración en cada una de las derivadas en el electro. Bueno, vamos a tener las caras del corazón, por ejemplo, la cara septal la podemos ver en B1 y B2, la cara anterior en B3, B4, la cara lateral baja B5 y B6, lateral alta D1 y ABL y la cara inferior D2, D3 y ABF. En cuanto a los territorios coronarios, vamos a tener que la descendente anterior la podemos encontrar distribuida tanto entre B1 hasta B4. La circunfleja la podemos ver en D1, ABL, B5 y B6. Y la coronaria derecha la podemos ver en D2, D3 y ABF. La que sigue, por favor. En el electro, podemos, bueno, se nos puede mostrar la elevación del segmento ST con una morfología de onda monofásica de B1 a B6 en D1 y ABL. Y nos va a sugerir un infarto agudo de miocardio anterior extenso en evolución. Y en la imagen que tenemos del lado izquierdo, podemos ver un electro donde con los colorcitos están marcadas las ondas monofásicas que muestran la elevación del segmento ST. En esta diapositiva podemos ejemplificar las caras que se van a encontrar sobre todo afectadas y las derivaciones que vamos a encontrar en cada una de ellas, así como los cambios electrocardiográficos que podemos pues encontrar. Y bueno, era lo que les mencionaba pues hace ratito. La que sigue, por favor. En cuanto a las troponinas, que van a ser pues las más específicas de todas, estas se van a elevar sobre todo a las 4 y a las 6 horas del inicio de la isquemia y vamos a tener dos tipos, la TNI y la TNT. Estas van a permanecer elevadas por varios días, sobre todo la TNI a los 7 días y a los 14 días la TNT. Por lo tanto, nos van a ser muy útiles en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio que esté evolucionando, en el que, aunque a pesar de que las otras enzimas que se puedan ver, ya van a encontrarse en valores normales. También vamos a tener la CPK y su fracción más específica, que es la MB. Esta se va a elevar a partir de las 4 a las 6 horas y esta va a desaparecer en las 48 a 72 horas. Esta se va a elevar cuando tengamos un daño muscular, sobre todo, ya sea por ejercicio, por inyecciones intramusculares, hipotiroidismo, ictus y enfermedades musculares. Entonces, por eso pues, se ocupa más la troponina. También tenemos, esta misma tiene una mayor especificidad, aunque puede elevarse en situaciones de daño al miocardio no isquémico, sobre todo en miocarditis, cardioversión eléctrica, cirugías cardíacas y algunas neoplasias malignas. Los resultados de las enzimas cardíacas no nos tienen que retrasar el tratamiento de reperfusión, sobre todo cuando tengamos un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, debemos de resaltar que en las primeras 4 horas de evolución pueden llegar a ser negativas. Por lo tanto, no tienen que interferir en las decisiones terapéuticas cuando ya tengamos presente un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Desde que tengamos el inicio de los síntomas hasta que acude el paciente a recibir la atención médica, debemos tener en cuenta pues lo siguiente. En menos de 10 minutos debemos de tener ya el diagnóstico a través del electro y dar el tratamiento de elección, que puede ser la intervención percutánea coronaria
y por ello se nos pueden presentar diferentes escenarios. Por ejemplo, en este caso se presentan 3 dependiendo de dónde se hace la detección del diagnóstico. Por ejemplo, el primer caso, donde el paciente es trasladado en ambulancia, debemos de tener consideración si se cuenta con menos de 2 horas o más de 2 horas para poder realizar la intervención percutánea coronaria. Y si se llega a un centro donde se cuente con lo necesario para realizarlo, debe de hacerse en menos de 120 minutos para poder realizar la reperfusión. O si tenemos que el centro de atención se encuentra a más de 120 minutos, tenemos que hacer un empleo de la fibrinólisis en menos de 10 minutos. El segundo caso es cuando el paciente llega a un centro de atención médica, se llega directo. Sin embargo, este centro que no cuente con la intervención percutánea coronaria, debemos de tener el diagnóstico en menos de 10 minutos y también va a depender igual los tiempos, si es menor a 120 minutos o si es mayor a 120 minutos la terapia a elegir o si tenemos que trasladarlo a otro centro. El tercer caso es si el paciente llega a un centro médico que sí cuente con este tipo de intervención. En estos casos debemos de proceder igual con el diagnóstico en menos de 10 minutos y el inicio del tratamiento con la intervención percutánea coronaria dentro de los primeros 60 minutos con la reperfusión. Y la que sigue, por favor. Nuestro tratamiento inicial en la fase aguda, todo paciente con escasez que ha de ser valorado lo antes posible por un cardiólogo para que podamos decidir el tratamiento de reperfusión más apropiado. Debemos de hacer una monitorización electrocardiográfica continua y que tengamos acceso al material de reanimación que nos permita la detección y el tratamiento precoz de que se presente arritmias potencialmente malignas. Deben controlarse las constantes vitales para comprobar en todo momento la estabilidad hemodinámica del paciente. Debemos de extraer una muestra de sangre para la determinación de los marcadores de necrosis miocárdica y sin que esto pues nos retrase las medidas terapéuticas, debemos de conseguir un alivio sintomático con oxigenoterapia, sobre todo si tenemos una saturación de oxígeno a menos del 90% y también podemos utilizar cloruro mórfico por vía intravenosa a demanda en bolos de 2.5 a 5 miligramos y nos va a poseer un efecto de tipo ansiolítico hipotensor y nos va a ayudar a disminuir la precarga por vasodilatación. Esto siempre que la presión arterial nos lo permita y se acompañe de un antiemético si llega a presentar náuseas o vómitos. Deben administrarse también nitratos de tipo sublingual con los que podemos conseguir un alivio parcial o incluso total del dolor. Y si no llega a ser así, podemos administrar nitroglicerina IV en perfusión continua, titulándola según la sintomatología, siempre y cuando nuestra presión sistólica no esté por debajo de los 90 milímetros de mercurio. La que sigue, por favor. Bueno, en estos cuadritos resumimos lo explicado anteriormente en cuanto a los tiempos que se debe de llevar en cada paso para que podamos realizar una intervención percutánea coronaria. La que sigue, por favor. Bueno, para realizar la intervención percutánea coronaria, tenemos primero la terapia antitrombótica, en donde nuestra piedra angular del tratamiento médico de la escasez es la antiagregación plaquetaria que nos va a impedir la progresión del trombo coronario y nos va a facilitar la lisis endógena. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos fármacos que son antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, pues la aspirina con una carga de 150 a 300 miligramos y un mantenimiento con dosis de 75 a 100 miligramos vía oral cada 24 horas. También podemos utilizar el clopidogrel con una carga de 600 miligramos, un mantenimiento de 75 miligramos vía oral cada 24 horas, o también tenemos el prasugrel y el ticagrelor. También tenemos la terapia anticoagulante,
en donde los tres anticoagulantes a considerar en este contexto van a ser la heparina no fraccionada, también tenemos la enoxaparina o la bilbarirudina. Y, por ejemplo, la heparina no fraccionada podemos utilizarla de 70 a 100 unidades por kilogramo intravenoso en bolo, o también podemos utilizarla de 50 a 70 unidades por kilo intravascular en bolo. Y el uso de los anticoagulantes va a quedar limitado a los momentos en pre y peri, a, a la intervención percutánea, que puede estar asociado o no a la fibrinólisis, y no estando indicado su uso después de la revascularización, a no ser que exista un motivo diferente de escasez, como que presente alguna fibrilación auricular o que tenga alguna prótesis valvular mecánica. La que sigue, por favor. Que continúe su compañera Pesín, por favor. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces continuando con intervención coronaria percutánea, siempre que sea posible en todos los pacientes que presenten un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que acuda durante las primeras 12 horas desde que inician sus síntomas, o 24 horas si persisten los síntomas o tienen alteraciones en el electrocardiograma, es necesario que se les practique a ellos una coronariografía de forma urgente, y esta pues nos va a ayudar a poder identificar el vaso que está asociado a la lesión y también, por supuesto, tratar la oclusión coronaria. Este intervencionismo se debe realizar durante las 2 primeras horas desde que el paciente solicita asistencia médica, que es lo que también ya se veía en el manejo y en los cuadros del tiempo para cada una de las acciones. En estos casos, bueno, este plazo se puede reducir a 1 hora y media si se trata de una arteria que provoca isquemia de gran territorio, como son la descendente anterior, o incluso menos de 1 hora si se trata de un paciente menor de 65 años que acude en las 2 primeras horas desde el inicio de sus síntomas. En estos casos, bueno, este intervencionismo va a consistir en la inserción de un catéter por vía femoral o radial para poder introducir un balón y colocar un stent. Y pues el video muestra cómo se lleva a cabo este procedimiento. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la fibrinólisis.
En estos casos, bueno, también ya se había mencionado que la fibrinólisis intravenosa se va a realizar si está el paciente en un lapso de las primeras 12 horas tras el inicio de los síntomas, y solo, bueno, en casos de que no se pueda cumplir con los tiempos óptimos para el intervencionismo coronario percutáneo. Y esto es, pues, porque la demora para hacer este intervencionismo va a suponer más daño que el debido a que nosotros hagamos por fibrinólisis, que va a suponer un peor rendimiento, pero va a ayudar a nuestro paciente. Y pues este rendimiento vamos a ver que también a medida que el tiempo transcurra va a ir empeorando. Para poder llevar a cabo la fibrinólisis se lleva a cabo una terapia anticoagulante y antitrombótica, que es lo que ¿le puedes regresar a la siguiente, por favor? Ajá, que es lo que podemos ver en estas tablas, que también ya lo habían mencionado mis compañeras. Se dan dosis de antiagregantes plaquetarios, como son que son con aspirina y clopidogrel, y también con enoxaparina o heparina no fraccionada. Y además en estos casos también se pueden dar alteplase o tenecteplase, y en algunos casos también se habla de que la estreptocinasa es un medicamento que pudiera utilizarse. De estos tres últimos, la tenecteplasa es el de elección, dado que no es inferior a la alteplasa y también produce menos eventos hemorrágicos, mientras que la alteplasa ha demostrado reducir mortalidad comparada con la estreptocinasa, que sería la última opción. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, se van a presentar de dos tipos, las que son absolutas y las que son relativas. Dentro de las absolutas vamos a tener que exista una lesión en el sistema nervioso central, que exista alguna neoplasia de tipo activa, malformaciones auriculoventriculares, diátesis hemorrágica, excepto en casos de menstruación, disección aórtica, que los pacientes tengan un antecedente de hemorragia intracraneal o bien un ictus de origen desconocido, ictus isquémico en 6 meses previos al evento que están cursando los pacientes, también hemorragias de tipo digestivas, igual en el mes precedente, un traumatismo que sea grave o craneoencefálico, o que hubieran cursado o que hubieran sido sometidos a una cirugía mayor en las últimas 3 semanas, y en casos de punción no comprensible, como son hepática, lumbar, en las últimas 24 horas. Y en cuestión a las contraindicaciones relativas, tendremos la anticoagulación oral, el embarazo y hasta una semana posparto, a la enfermedad hepática avanzada, úlcera péptica activa, endocarditis infecciosa, que los pacientes tuvieran un accidente isquémico transitorio en los 6 meses previos, hipertensión arterial refractaria, con una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, o bien una reanimación cardiopulmonar prolongada o de tipo traumática. En cuanto a la fibrinólisis de tipo efectiva, bueno, vamos a ver que esta se va a presentar cuando el paciente ya no refiere dolor. Vamos a también encontrar en el electrocardiograma que hay un descenso del ST mayor al 50% en un periodo de tiempo de entre 60 a 90 minutos aproximadamente. Y en casos de éxito de la fibrinólisis, también es frecuente que aparezcan arritmias de repercusión y un pico precoz de troponina dentro de las primeras 12 horas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuestión a la coronariografía, si la fibrinólisis es efectiva, en general debe realizarse esta coronografía y revascularización de la lesión responsable entre las 2 y hasta las 24 horas siguientes del evento isquémico en el paciente. En caso de que no exista repercusión tras la fibrinólisis o la reoclusión, debe practicarse un ACTP de rescate, que en estos casos, bueno, el ACTP de tipo primario serían menos de 2 horas de tiempo estimado de traslado a un centro que sí lo cuente o que tenga una disponibilidad inmediata en el centro donde se encuentra el paciente. Y también, bueno, en casos de que, por supuesto, la fibrinólisis esté contraindicada en los pacientes, es decir, que presente alguna de las condiciones que ya les mencioné, también puede ser de rescate, es decir, que tenemos fibrinólisis fallida y que se demuestre que no existen criterios de repercusión en el paciente. Esta coronariografía en 2 a 24 horas más la ACTP de la arteria responsable, vamos a ver que es en
síndrome coronario agudo con elevación del ST, tratado mediante una fibrinólisis eficaz, o una que sea una coronografía urgente menor a 2 horas, con vistas a ACTP, que en estos casos pues se ven en aquellos pacientes que tienen un elevado riesgo de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La coronografía precoz se da igual en las primeras 24 a 72 horas, más la ACTP o cirugía si es que procede, como son en estos 3 casos, que tengamos un síndrome coronario con elevación del ST asintomático de más de 12 horas de evolución, o que sea sin la elevación del segmento ST, pero que sea de alto riesgo, o sin elevación del ST de bajo riesgo, pero que tenga una prueba de detección de isquemia positiva. Bueno, en cuanto a su manejo post-reperfusión, una vez que se ha superado esta fase aguda del síndrome coronario, el tratamiento tendrá como objetivo la interrupción de la progresión de la enfermedad coronaria. También, pues, dentro de los objetivos está que se prevenga la muerte súbita y, por supuesto, del reinfarto. En estos pacientes, pues, tiene que existir una rehabilitación funcional y laboral del enfermo y el control de los síntomas si es que los hubiere. Se administra como parte de este manejo por repercusión ácido salicílico desde el inicio de los síntomas y de por vida en los pacientes. Ya lo habíamos visto, se da una dosis de carga de 300 miligramos y posteriormente una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. En estos casos, un segundo antiagregante, ya sea el prasugrel o el ticagrelor, o bien el clopidogrel, que sería nuestra segunda elección de medicamento. Este se va a mantener durante 12 meses, independientemente del tratamiento que se haya utilizado para realizar la revascularización y que haya recibido nuestro paciente. En pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, se puede considerar reducir la duración de este segundo antiagregante a la mitad, o sea, durante 6 meses únicamente. El prasugrel se va a dar a una dosis de carga de 60 miligramos y aparte se va a dar una dosis de mantenimiento de 10 miligramos. En cuanto a los beta bloqueadores, se deben iniciar lo antes posible si es que lo permite la situación hemodinámica de nuestro paciente. En cuestión de la administración de IECAS o ARA, vamos a ver que los primeros nos van a prevenir el remodelado. Estos van a ser de elección en primer lugar y únicamente si se toleran los efectos secundarios, principalmente la tos. Y en caso de que no existe esta tolerancia, es cuando podemos emplear el uso de antagonistas del receptor de angiotensina 2. También tenemos el uso de estatinas, incluso en pacientes sin hipercolesterolemia. Estos van a estar indicados igual desde el primer día, y esto es porque han demostrado que tienen efectos tanto antiinflamatorios y, por supuesto, de estabilización de la placa de ateroma. El objetivo que tienen es mantener una fracción de LD de colesterol por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro. Vamos a utilizar la atorvastatina en una dosis de 80 miligramos al día y se tiene que hacer una evaluación a las 4 o 6 semanas de iniciado el tratamiento con las estatinas. Y finalmente, pues vamos a tener a los antiarrítmicos, que en estos casos es importante hablar de ellos porque estos no van a estar indicados de forma sistemática para prevenir las arritmias, solo como un tratamiento específico. Vamos a tener a la eplerona, que es un derivado de la aldosterona, y este ha demostrado que disminuye la mortalidad en los pacientes una vez que han sufrido un infarto agudo al miocardio. Y esto es en pacientes que tienen una FeV1 menor a 40% y que además pues cuenten con insuficiencia cardíaca, o bien sean pacientes que sean diabéticos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener escalas para evaluar el riesgo de sangrado en los pacientes. La escala de Cruzade nos va a establecer este riesgo para pacientes que están en tratamiento antitrombótico. Vamos a tener también a la escala DAPT, que esta va a ser empleada para la alta del paciente, y además nos va a ayudar a elegir una estrategia para un periodo a corto plazo y también a largo plazo. Y le puedes dar al siguiente, por favor. Y bueno, y tenemos también la escala de riesgo Philip-Kimball, que en estos casos la mortalidad se puede hacer o se puede aplicar en cuanto llegue nuestro paciente. Vamos a tener en esta escala
4 clases. La clase 1, es decir, que no tengan signos de congestión pulmonar, tienen una mortalidad de estos pacientes del 2 a 3%. La clase 2, que son que tengamos S3 y estertores crepitantes basales en auscultación. Estos pacientes van a presentar una mortalidad del 5 al 12%. La clase 3, pacientes que ya tienen un edema agudo del pulmón y, como pueden ver, ya aumenta la mortalidad en una escala considerable, de un 10 hasta un 20%. Y finalmente la clase 4, que ya hablaríamos de un choque cardiogénico, y los pacientes pues presentan una mortalidad del 30 al 50%. Bueno, la siguiente sería la escala Grace, y esta va a tomar en consideración la edad, la frecuencia cardíaca, la creatinina, si el paciente tiene un paro cardiorrespiratorio al ingreso a urgencia, desviación del segmento ST, si existen enzimas cardíacas anormales. Y bueno, y también vamos a ver que aquí mismo en la tabla se van a mostrar los valores asignados a cada uno de los aspectos, así como también podemos observar que entre mayor es el puntaje, vamos a aumentar también el riesgo de mortalidad. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para finalizar, dentro de estas mismas clasificaciones, o mejor dicho, escalas de riesgo, vamos a tener a la TIMI o STIMI, que esta se hace para la elevación del ST. Las variables que va a tomar en cuenta son la edad, si existe diabetes mellitus como diagnóstico en los pacientes, hipertensión arterial sistólica o angina, una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Si los pacientes tienen una clasificación Philip-Kimball clase 2 y 4, un peso menor a 67 kilogramos, una elevación del ST o una imagen de bloqueo de rama izquierda de las X, y el tiempo al tratamiento, que sería mayor a las 4 horas una vez iniciados los síntomas. Y pues aquí en la imagen vamos a ver el riesgo de mortalidad en 30 días de acuerdo al puntaje obtenido en cada una de las variables, que al igual que pues en las otras escalas, va aumentando conforme se tiene un mayor puntaje. Y la siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Yo sí, se mencionó que el tratamiento no, bueno, lo más importante era los tratamientos antiplaquetarios, pero ¿no es la fibrinolisis? ¿Sería en el de con elevación del ST o estoy ahí confundido? Mira, podemos hablar de 3 tipos de tratamientos en un paciente con síndrome coronario agudo. Un tratamiento general, que es aquel paciente con dolor torácico sugestivo de isquemia, donde usamos esa mnemotecnia de que le damos la mano al paciente, o sea, usamos oxígeno, nitroglicerina, ácido acetilsalicílico y morfina, ¿verdad? Eso es cuando llega el paciente y, ¿verdad? Apenas vas a tomar el electrocardiograma, lo vas a interrogar, ¿verdad? O sea, vas a tratar de llegar a un diagnóstico o a hacer un diagnóstico diferencial de ese dolor torácico sugestivo de isquemia. Después viene un tratamiento general, o también lo pueden llamar adjunto, ¿verdad? Que usamos los antiagregantes plaquetarios, antitrombóticos, los vasodilatadores coronarios. También utilizamos analgésico, por supuesto, como ya habíamos dicho, la morfina. También usamos estatinas, ¿sí? Los beta bloqueadores, si no hay contraindicación. Pero el tratamiento específico de un síndrome coronario agudo es la reperfusión. Y esa reperfusión se puede hacer ya sea mecánica, que es la elección, o sea, la intervención coronaria percutánea, ¿sí? O la angiografía percutánea transluminal, ¿verdad? Con colocación de stent. Ese es el tratamiento específico de un síndrome coronario. Y si no se tiene esa opción a corto plazo o, ¿verdad? El hospital no está preparado con ese tipo de equipo, entonces
el otro tipo de tratamiento es una perfusión, pero farmacológica, con los trombolíticos o fibrinolíticos, ¿verdad? El streptokinasa, el teplase, tenecteplase. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, ¿algo más? Ya, doctor. Adelante. Es que cuando revisé el tema, leí de varios lugares porque no me quedaban claras algunas cosas. Ajá. Encontré que ya están incluyendo al COVID-19 como factor de riesgo para estos síndromes. ¿Es cierto? Así es. Primero se checó, bueno, se relacionó al COVID y cuando empezaban con falla cardíaca o ¿verdad? Se relacionaba con falla cardíaca, se pensaba que era asociado a la lesión pulmonar del COVID, ¿verdad? Ya que en algún momento, ¿verdad? La función pulmonar se une, o más bien siempre está unida, pero ahora en esa etapa es más, bueno, se convierte como si fuera un solo órgano, corazón y pulmón, y entonces al ser afectado completamente la función pulmonar, por supuesto, se afecta la función cardíaca, pero primero se hablaba de falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Como tal. Pero ya después se vio, ¿verdad? Que los pacientes aparentemente evolucionaban bien de COVID, pero a muy corto plazo posterior, ¿verdad? Tenían o presentaban un síndrome coronario agudo. Todavía no refieren específicamente por qué o qué está sucediendo. Apenas está viendo una relación entre pacientes que tuvieron o con diagnóstico de COVID y posterior síndrome coronario agudo. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar o preguntar? ¿No? Todo quedó claro. Bueno. Bueno, si no quieren comentar, nada más yo les recuerdo, es una entidad, pues, ¿verdad? Con un alto rango de presentación, por lo cual nosotros debemos de estar preparados, ¿verdad? Para tener un paciente que llegue con dolor torácico. Muchas instituciones, tanto a nivel público como privado, ¿verdad? Crearon en México hace algunos años, ¿verdad? Ya se maneja las famosas unidades, ¿verdad? De dolor torácico, más de que de dolor torácico, sino como eh, eh, código COVID, perdón, código infarto como tal, ¿verdad? Donde tenían un cubículo específico, ¿verdad? Con el electrocardiograma incluso fijo, el electrocardiógrafo, perdón, fijo para que nunca se moviera porque no sabemos en qué momento llegan los pacientes y ¿verdad? Llegaba el paciente con dolor torácico y directo a esa unidad, ¿verdad? De código infarto para el electro, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, en Europa, en Canadá, por ejemplo, en algunos, ahora sí que estados de los Estados Unidos se llaman unidades de dolor torácico, es así como tal, ¿verdad? Ya que ahí hacen el diagnóstico diferencial y si como tal el paciente presenta síndrome coronario agudo, pues, ¿verdad? Se manda a la unidad de cuidados coronarios para todo el tratamiento que requiere. Entonces, a lo que voy es que nosotros igualmente debemos estar preparados. Por eso yo les decía, ¿verdad? De que esto se debe ver de una forma más simple, ¿verdad? La CLS pareciera que trae muy poca información, pero ¿verdad? A partir de esa poca información lo que seguía era, ¿verdad? Rellenar esos huecos que nosotros creíamos que donde faltaba algo de información, rellenarlo con alguna otra bibliografía. La cuestión aquí es hacerlo muy, muy fácil de determinar, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Que a partir de que llega el paciente con dolor torácico, yo le tomo un electro y de ahí lo clasifico, ¿verdad? En un síndrome coronario agudo sin elevación de tratamiento ST del tipo de la angina inestable, o lo clasifico por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿verdad? Y entonces, como tal, con troponinas o marcadores séricos de daño miocárdico positivos. Antes este síndrome coronario sin elevación del segmento ST se llamaba infarto NUQ, ¿verdad? Y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, antes también llamado con onda Q, ¿verdad? Que al final, ¿verdad? La Q, acuérdense que representa la necrosis, ¿verdad? Entonces el infarto es como tal una zona de necrosis que se instala
o que a la que evoluciona, ¿verdad?, algún área específica del corazón por falta de flujo sanguíneo. Entonces, esto es, ¿verdad?, lo que debemos de saber de cómo, a partir de ahí, de esa clasificación, pues ya nos vamos a los diferentes manejos. No varían mucho, pero sí debemos saber que, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST con troponinas elevadas, o antes llamado infarto NOCU, a esos no se trombolizan o no se hace una trombolisis farmacológica, ¿verdad? Ese es su tratamiento, su único tratamiento específico es la trombolisis mecánica o la intervención coronaria percutánea, ¿sí? Y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST tiene las dos opciones, tanto la mecánica como la farmacológica, dependiendo de lo que disponamos del recurso. Bueno, entonces si alguien, ¿verdad?, o si nadie tiene algo que comentar o preguntar, pues entonces pues nos conectaríamos el próximo miércoles, ¿sí? Ya nomás nos faltan 2 temas, pues crisis hipertensiva y EBC, o pacientes con presunto evento isquémico cerebral. Entonces, pues ya se está acabando el curso, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer un comentario, preguntar algo, alguna duda de todo lo que va el curso, adelante, con mucho gusto. Lo importante es que se vayan con el menor número de dudas posibles. Acuérdense que ya se van a enfrentar a pacientes ustedes solos, ¿verdad? Ya van al internado, entonces deben de ir preparados para estas situaciones. Muy bien, pues si no quieren comentar nada o preguntar nada, nos conectamos la próxima clase. Cuídense. Sí, Gracias, gracias. doctor. Gracias, Tenga buena Gracias, tarde. doctor. Buena tarde.